Gracias. Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Iván Mullo. La Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional les da la más cordial bienvenida a nuestro sexto webinario 2018 con el tema Presentaciones Interactivas con Prezi. Para la realización del webinario, usted tendrá habilitada la sección de chat que se encuentra ubicada en la parte inferior derecha. Esta será la forma de recepción de sus inquietudes una vez finalizada la presentación de contenidos. Finalmente, agradecemos sus comentarios sobre el webinario y la encuesta de satisfacción que se enviará por un mensaje en el chat. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. Gracias por su atención y disfruten el webinario. Muy buenas tardes, les saluda Cristian Castillo. Nuevamente bienvenidos a nuestro sexto webinario gratuito del año 2018, organizado por la Unidad de Educación Virtual del SEC-EPN. Este proyecto se viene realizando desde el año 2013 y tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos a través de seminarios en la web sustentados en las tendencias actuales del Libre Learning o programas de formación en vivo. Para obtener su certificado de asistencia en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos: asistencia al webinario de al menos 45 minutos y aprobar el cuestionario de evaluación con un mínimo de 70 puntos. El enlace lo pueden encontrar en el aula de webinarios. El presente webinario tiene como objetivo conocer los pasos para diseñar una presentación de alto impacto con Prezi. En esta oportunidad nos acompaña la magíster Cristina Calderón. Cristina tiene una formación profesional en licenciada en Ciencias de la Educación con especialización en Física y Matemática, especialista superior en Gerencia Educativa y además tiene o es magíster en Gerencia Educativa. Cuenta con una experiencia profesional como profesora de Matemática e Informática desde hace más de 25 años, jefe del área de Matemática e Informática, profesora de maestrías y tutora virtual en cursos en el SEC-EPN. Damos una cordial bienvenida a Cristina y enseguida le damos paso para que inicie su conferencia. Gracias. Buenas tardes con todos, bienvenidos a este webinario. En esta ocasión vamos a presentar un programa que es muy interesante y que está cada vez más en boga, que se denomina Prezi y que tiene como objetivo diseñar presentaciones interactivas. Vamos a ir hablando de este tema durante algunos minutos y al final vamos a dejar un espacio para que ustedes tengan algunas inquietudes que puedan ser contestadas directamente en esta presentación. ¿Qué es lo que trataremos esta tarde? Vamos a hablar un poco de qué es Prezi. Quizás usted ha oído de este programa, quizás lo ha usado, pero muchos todavía tenemos una duda sobre qué es Prezi y sobre todo en el segundo tema, ¿qué hace Prezi mejor que otros? ¿Por qué debería yo decidirme a usar Prezi en vez de las presentaciones que normalmente utilizo? ¿Cuándo usar Prezi? Porque como todo programa tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, pero entonces, ¿en qué ocasiones o para qué es apropiado usar el Prezi? Y luego analizaremos un poquito de las cosas que vamos a ver en el MOOC de Prezi que estará lanzando la Unidad de Educación Virtual en poco tiempo. Empecemos entonces. ¿Qué es Prezi? ¿No les ha pasado a ustedes que están aburridos ya de las típicas presentaciones lineales, como PowerPoint, por ejemplo, donde ustedes les pasa, o al menos se sienten así, como lo que está pasando con estas personas, que se ven obligadas a ver lo que el presentador está diciendo, está mostrando, pero en realidad el interés que tenemos sobre esto es muy poco? Y además las presentaciones son llenas de contenido, totalmente abrumadoras en cuanto al contenido, y eso hace que no sepa yo si debo escuchar lo que dice el presentador o leer lo que está escrito, a quién le sigo. Este tipo de presentaciones, más bien lo que busca es que el presentador tenga una ayuda a memoria de qué es lo que debe decir, cómo debe decirlo, en qué orden debe decirlo,
pero la verdad es que no se involucra mucho al público, entonces por eso es que el público lo siente aburrido. A ratos, cuando de hecho son bastante mal diseñadas también, sucede que el público siente que esto es más un karaoke de orden pedagógico y no tanto una presentación donde yo me sienta involucrado y me llame la atención y quiera verlo. Prezi entonces busca ser más bien la antítesis de esto, es decir, busca ser un programa que cree presentaciones conversacionales, donde se le hable al público, donde no se le hable al que está exponiendo, sino a aquel que está asistiendo a esa presentación y que por lo tanto se sienta involucrado e interesado. ¿Cómo se logra esto? Primeramente, quitando esta idea de linealidad, que es la que realmente nos tiene a nosotros aburridos. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento no es lineal. Nosotros no pensamos así, no nos gusta ir de uno a otro. Quizás nos gustaría, en medio de la presentación, hacer un cambio y hablar de una segunda parte y luego de la cuarta, después de la tercera, pero eso no sucede en estas presentaciones lineales. Prezi busca lograr eso. Busca también lograr enfoque, porque como ustedes ven aquí, ¿qué parte de la presentación es la que me llama la atención? ¿Sí? ¿Qué parte de esa diapositiva es en la que yo debo fijarme? Si hay demasiado contenido, si hay demasiado texto, quizás no lea nada. Quizás en alguna diapositiva lo que yo haga es leer simplemente los títulos porque están más grandes y son más cortos. ¿Cuánto de eso realmente me queda? Prezi busca atacar a esos problemas. Entonces, ¿qué es Prezi? La idea es, o la pregunta que muchos nos hemos hecho es cómo crear presentaciones que sean más impactantes, persuasivas y memorables. 3 características que Prezi busca atacar. Por eso, si es que tú no sabes, la respuesta es que seguramente no has probado Prezi. Cuando Prezi muestra una presentación donde toda la información está contenida en un solo lienzo y lo muestra de manera muy, muy gráfica, lo primero que hace es que nos impacta. Si uno mira una presentación así, nos llama la atención. Nos interesa, queremos ver de qué se trata, por qué hay tanta imagen, tanta cosa, de qué se trata. Y esa es la primera cosa que debemos crear con una presentación, impacto, que la gente quiera verlo. Porque una cosa aburrida, una presentación aburrida, lo que va a hacer es que las personas de la edad que tengan se desconecten y no lo atiendan. Pero la segunda cosa es que sea persuasiva, porque no solo nos interesa que quiera verlo, nos interesa además que le persuada a la persona que está mirando de la idea que queremos transmitirlo, que quede esa imagen o esa idea muy, muy, muy clara en su cerebro. Y la otra es que sea memorable. Y la única manera de que sea memorable es que haya algo que nos haga que nos enfoquemos. La cuestión de enfoque en alguna cosa, esa es la que va a hacer que las ideas queden. Cuando tenemos demasiada información, perdemos de vista lo que nos han dicho. Y cuando queremos repetir qué estaba dicho en la presentación, pues no lo sabemos hacer. Pero fíjense, por ejemplo, que solamente en esta imagen, al resaltar 3 palabras, impactante, persuasiva y memorable, hemos hablado de algunas ideas y es más fácil que a las personas les queden estas 3 palabras que todo el resto de lo que hemos hablado. Prezi cuenta con eso. Prezi trata de hacer que la presentación sea atractiva o llamativa, que deba impactar, persuadir de la idea y ser recordada. Eso se logra con una presentación conversacional. ¿Y qué es una presentación conversacional? Es aquella que cambia a propósito de la marcha. Por ejemplo, ahorita estamos aquí y yo si me regreso a la anterior, estoy simplemente en el tema que habíamos hablado antes. Pero ¿qué pasa si yo quiero entrar más a este tema de persuasivo? Y estábamos conversando de eso y me dicen, no, lo de memorable no me quedó muy claro.
¿Cómo hablamos más de eso de memorable? Una presentación lineal no nos permite hacer eso. Prezi te da la opción de que puedas saltar sobre la marcha a lo que necesita el cliente observador en ese momento. Entonces, ¿qué mismo es Prezi? Prezi es un programa que crea presentaciones digitales que se guardan en la nube y que es válido para múltiples dispositivos. ¿Qué significa esto? Empecemos con esa idea. Primero es que al ser unas presentaciones digitales, no son presentaciones que se hagan a mano, obviamente, pero si están guardadas en la nube, implica que no las tengo que tener en mi computador. Primero, porque no es un programa que se instale y se guarde en el computador. Aunque Prezi sí tiene una versión de escritorio, en realidad el programa funciona todo en la nube, funciona online. Y eso hace que tenga una gran ventaja, y es esta otra, que sea válido para múltiples dispositivos. Porque al no estar atado a un computador o al dispositivo en el que le creé, pues ya no es que tengo que estar sentada frente a ese dispositivo para poderla hacer funcionar, sino que puedo usarla desde múltiples dispositivos. Quizás esta es una de las características también más valiosas de Prezi, que desde un principio fue pensada para usarse no solamente en un computador, para usarse en todo. Entonces, Prezi empezó con la versión que se puede usar online en una computadora, pero inmediatamente sacó la versión que se puede usar para los dispositivos iOS. Entonces se podía usar en tablets, en celulares, y posteriormente sacó la versión que también sirve para los dispositivos Android. Entonces, casi en todos los dispositivos que usted tenga, va a poder usar Prezi, ¿ya? Y con gran calidad y con toda la eficiencia que puede tener un programa que está en la nube. Además, cuenta con dos herramientas que son muy particulares de este programa y que son las herramientas de acercamiento y giro. Después de un momento vamos a ver una versión de esto. Pero, ¿qué significa una versión de acercamiento? ¿No les ha pasado que a veces cuando estoy viendo una presentación, o si es que no estoy tan cerca, o si es que la letra no está tan grande, me pierdo, no alcanzo a leer? Fíjese, por ejemplo, aquí en este dispositivo, quizás esta letra de aquí usted la alcanza a leer, pero quizás esta letra de acá ya no, ¿sí? ¿De qué se trata eso? En los dispositivos estamos acostumbrados ahora a coger y agrandar las cosas simplemente con el movimiento de dos dedos y se amplía. Eso Prezi lo sacó ya desde hace tiempo. Entonces dijo, a ver, necesitas verlo más, a ver, ¿cómo hacemos para acercarnos a eso? Y esto se logró gracias a la idea de que Prezi fue creada por una persona que era arquitecto y que quería mostrar sus planos, pero los planos tienen un montón de elementos y cada uno más pequeño que el otro. Entonces, si quiero mostrar los elementos más pequeños, pues voy a dejar de ver lo grande, y si quiero mostrar lo grande, voy a dejar de ver los elementos pequeños. Entonces, Prezi dijo, no, hagamos una herramienta de acercamiento donde podamos fijarnos en esto, entrar un poquito más, que nos dé la idea de que estoy entrando a esa parte, mirando más de cerca eso, y también de hecho que ahora con Prezi Next yo no vea todo de una sola, sino que vea, por ejemplo, solo este tema de aquí, y cuando doy clic en esto, me acerco a este tema y se despliegan otros subtemas que están dentro de este, ¿sí? En nuestro MOOC estaremos viendo cómo hacer esta cuestión, cómo hacer los subtemas que están dentro de un tema, cómo hacer estos acercamientos. Y la otra elemento es la cuestión de giro. PowerPoint es lineal no solo por el hecho de que una diapositiva esté a continuación de otra, sino que también es lineal porque todo está colocado de arriba hacia abajo igualmente. Con Prezi hay una herramienta que nos permite tener esa sensación de que estoy girando. Entonces, ya no solo estoy yendo en una línea, estoy moviéndome en un ambiente 2D. Y con el acercamiento parece que estoy en un 3D.
A los usuarios o a las personas más jóvenes, esto les parece mucho más llamativo porque ya todas sus otras cosas funcionan de esa manera. Los juegos funcionan de esta manera, hasta las películas funcionan de esa manera. Entonces, ¿por qué las presentaciones tienen que quedarse con estas cuestiones simplemente lineales? ¿Qué es lo que requiere Prezi, entonces, dado que es online y dado que está en la nube? Pues no necesita que te descargues ningún programa. Necesita simplemente la creación de una cuenta o una licencia que se puede usar entonces en computadores, tabletas o teléfonos. Yo salí de mi trabajo, fui a mi casa, llegué allá y quería ver una presentación. Lo puedo hacer. Con Prezi lo puedo hacer. Además, quiero compartir esa presentación con otras personas. Bueno, también lo puedo hacer. Y lo puedo hacer compartiéndola directamente desde el programa a otra persona que tiene una cuenta de Prezi también, o puedo compartirla también desde un chat cualquiera que tenga conectado en mi teléfono o desde correo electrónico. Y entonces este mensaje va a ser perdurable, no solo por el hecho de que yo lo diseñé para que sea perdurable, sino también porque pude compartirlo fácilmente, a la persona le llegó y se sintió parte, pudo ella manejarlo, moverse y hacerlo, y no necesitó de simplemente observar lo que hace el presentador. ¿Qué hace a Prezi mejor que otros? Bueno, en Prezi hacen estudios todo el tiempo porque Prezi es una comunidad donde se va aprendiendo en función de lo que se está trabajando con el programa y donde el aporte de todas las personas también ha ayudado a crear una herramienta cada vez mejor. Pero, ¿por qué usar Prezi? ¿Por qué no usar lo otro? Y es básicamente porque Prezi es más visual, porque nuestro cerebro está programado para asimilar mejor lo que vemos que lo que oímos. Las imágenes más que lo que leemos. Si yo voy nombrando uno por uno estas redes sociales, estoy segura que al final de 5 minutos de haberlas dicho, pocos recordarán cuáles nombré. Porque cada vez los seres humanos tendemos a ser más visuales que auditivos. Lo que yo les diga quizás les quede menos que esta imagen que ustedes están viendo en este momento. Prezi quiere aprovechar eso y decir, bueno, si vamos a entender mucho más rápido las imágenes, ¿por qué no usamos más imágenes? El problema de usar demasiadas imágenes en una presentación tradicional es que tengo que cargar un montón de archivos de imágenes y como las imágenes ahora vienen incluso con muchos píxeles, entonces son archivos muy pesados que hacen de mi presentación una cosa demasiado pesada que después compartirla es misión imposible. Entonces no les puede llegar a los otros, no puedo verla, no puedo hacerla. Que yo maneje las imágenes también es conflictivo. Prezi lo hace muy fácil. Coger, seleccionar e insertar una imagen es muy fácil. Y con la gran ventaja de que no le aumenta peso a mi presentación, porque mi presentación no se comparte solo un link, un acceso a esa presentación. Pero ya que estábamos hablando de presentaciones conversacionales, también tenemos que tomar en cuenta que el cerebro está programado más bien para engancharse con una historia más que con contenido o con datos. Hasta los más pequeños nos recuerdan de mejor manera si es que les contamos una historia. Si es que les decimos, esto pasó aquí, luego nos fuimos por acá, llegamos para acá. Si ven esos datos, si ven esas imágenes y encima ponemos una historia aquí, pues será mucho más probable que esa presentación sea memorable, como habíamos hablado, que a la persona le llegue y por llegarle le quede. Vamos a ver entonces ahora una presentación de Prezi y quiero que ustedes la vean, les voy a compartir mi escritorio para eso y entonces ustedes podrán verla y
Podrán verla y podrán también escuchar cómo funciona Prezi. Porque también Prezi me permite también escuchar sonido, ponerle sonido a mi presentación. Veamos. Vamos a pararle un ratito el sonido para hablar un momento de esto. Captar la atención de las personas durante más tiempo, ¿ya? Los estudios demuestran que Prezi hace que capten la atención más tiempo, que realmente no lo que estás hablando se queden enganchados. ¿Cuántos de ustedes dejaron de ver la presentación hasta este momento? ¿Sí? Sigamos. Les había hablado de los elementos que se pueden insertar en una Prezi. Yo les hablé de las imágenes. No solo se pueden insertar imágenes. Como ustedes ven, se pueden insertar imágenes, texto, videos, autoformas y hasta enlace web. Cuando dan clic en este enlace pueden ir directamente a esa pantalla. Cuando dan clic en este video pueden entrar directamente al video. Sí, puedo insertar iconos, formas y todo de una manera muy, muy fácil, de manera de tener todo lo que yo necesito para la presentación ahí. Si quiero, como es conversacional, si quiero entro, si quiero no entro, si quiero lo presento, si quiero no lo presento. Dependo también de lo que vaya generando mi audiencia. Sigamos. ¿Les gustó? ¿Les gustó la Prezi? ¿Qué tal? Entonces, ¿Prezi es impactante? Claro que sí. ¿Prezi es memorable? Claro que sí. ¿Nos enganchamos con esa historia que nos mostraron? Por supuesto que sí. Ahora, una ventaja adicional es que me dirá alguno, sí, estuvo lindo, pero yo no soy tan creativo. A mí me pasa porque soy matemática y resulta que nos cuesta pensar en distintas ideas y tener cosas distintas. ¿Cómo hago para que esa presentación sea así de bonita y así de impactante? No es tan difícil. Prezi te ayuda. Prezi ya te da esa gran ventaja de tener plantillas súper llamativas y súper interesantes que tú solamente tienes que usar. Entonces, ¿se lleva la atención de la persona? Por supuesto. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está programado para eso. ¿Cuándo usar Prezi? Debemos usar Prezi pues, para todo, en realidad. Podemos usar para todo, para las cosas que querramos impactar. Por ejemplo, quiero impactar con un mensaje para cambiar el mundo.
usa Prezi. Entonces, si tú eres de esas personas que trabaja para una ONG y quieres impactar, pues hazlo, utiliza Prezi. ¿Quieres usar Prezi para los negocios? Pues utiliza Prezi. Nosotros vamos a ver la licencia gratuita de Prezi, pero Prezi tiene muchas licencias y hay herramientas específicas para los negocios que pueden generar reuniones efectivas y presentaciones apasionantes. Los que son vendedores me dirán, claro, con esto es más fácil, porque con las otras presentaciones, cuando yo quiero convencerle al cliente de algo, me cuesta que se fije, me cuesta que me atienda. Y eso mismo dicen los profesores en educación, ¿sí? Ya con las presentaciones de PowerPoint mis alumnos ya no quieren saber nada, entonces no me atienden, no me regresan a ver. Pero, ¿cómo logramos clases memorables y que tengamos estudiantes motivados? Quizás Prezi puede ser una muy buena ayuda para eso. Para conferencias, ¿sí? Estas conferencias que buscan impactar, como las de TED, ser inspiradoras, estas conferencias donde la persona que está dando la presentación quiere que no se olvide lo que hemos dicho, pues Prezi puede ser una gran opción. Quiero compartirles otra vez mi escritorio para mostrarles a ustedes, por ejemplo, que Prezi utiliza, que Prezi utiliza una campaña cada año para premiar las mejores presentaciones. Y fíjense cómo las mejores presentaciones están dadas en distintos ámbitos. En este caso, por ejemplo, los premios de Prezi del 2017 se hicieron para presentaciones de diseño general, ¿sí? Para utilizar unas presentaciones empresariales, para hacer presentaciones de datos, para usar el Zoom, presentaciones donde se habla de un plan estratégico y entonces utilizo esta herramienta del Zoom del acercamiento que estábamos hablando, para hacer presentaciones educativas, etcétera. Echemos un vistazo, por ejemplo, a una, como para que ustedes la puedan ver bien. Sí, por favor, si no se ve bien, me avisan, por favor, ¿ya? Fíjense, en esta presentación yo estoy tratando de mostrar qué es lo que sucede en cada una de las partes o cada uno de los aspectos que está mostrado en este plano. Entonces, la presentación inicia con este plano y como es una imagen llamativa, ya a la audiencia le interesó. Ya se puso ahí. Y algunos elementos empiezan a aparecer a medida que voy avanzando, ¿sí? Me voy acercando y fíjese cómo se despliega alguna información adicional, imágenes adicionales, títulos adicionales, y voy acercándome cada vez más y se va presentando las opciones que están aquí. Entonces me da esa sensación de tridimensionalidad que es súper interesante y que hace que Prezi resulte agradable de ver y que nos guste a todos interesarnos en lo que se está presentando. Y vuelvo a salir, porque Prezi trabaja con una idea general de tener todo a la mano para poder ir entrando y moviéndose en lo que yo requiero. Y no tengo que necesariamente seguir esta secuencia, porque si yo decido mirar acá, esta vez puedo acercarme a eso sin problema. En las presentaciones de otro tipo, por ejemplo, esto de datos, que también es interesante, ¿no les ha pasado que una presentación de datos puede resultar pero muy aburrida? Quizás con Prezi pueda lograr que esos datos no se vean tan aburridos. Empezando porque la imagen inicial puede verse muy interesante y puede llamarme la atención. Y luego porque a medida que voy avanzando en Prezi, voy mostrando las cosas a las que quiero fijarme con mayor detalle, ¿sí? Y ahí aparece el dato. Entonces, esa conjugación de imágenes, datos y acercamiento va logrando que las personas se interesen en mi presentación y se fijen un poquito más en los datos y que la atención no se disperse, ¿sí?
Los elementos pueden ir apareciendo uno a uno y puedo ir pasando de la una a la otra. Entonces, ¿cuándo debemos usar Prezi? ¿Cuál sería la mejor respuesta? Pues en todo lo que tú necesites. Cada vez que tú requieras impactar a tu audiencia o dejar un mensaje memorable. ¿Qué veremos entonces si ustedes toman este mock de Prezi que está por salir? Sí, para todo tipo de trabajo. Veremos primero cómo diseñar presentaciones llamativas usando plantillas. Porque si se fijaron ustedes, la primera cosa que debemos poder escoger en una presentación es una imagen inicial que apasione, que haga a la audiencia interesarse. Entonces, Prezi me da plantillas llamativas todo el tiempo. Por ejemplo, esta para ventas es una plantilla que como que a uno le provoca acercarse y ver. Vamos a ver entonces esas herramientas que va a tener esas plantillas y cómo usarlas de manera que en pocos minutos tener una presentación que todo el mundo te va a preguntar, wow, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Vamos a ver también cómo tener siempre a mano la presentación y cómo compartirla con facilidad a múltiples dispositivos. Cómo usar esta potencialidad enorme de que trabaje en línea para que yo pueda compartirla con otras personas rápidamente y que la puedan ver. ¿Sí? Cómo trabajar en colaboración en una misma presentación y de forma online. En muchos trabajos está pasando ahora de que tenemos que hacer presentaciones entre el equipo y encontrar un momento, un lugar para reunirnos es casi imposible. Entonces, ¿qué es lo que optan las personas del equipo? Dice, a ver, hagamos algo. Pasemos tú empieza la presentación, haz una parte, pásame la otra, yo pongo otra parte, pásame la otra, yo pongo otra parte, y está un ir y venir de archivos, versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, y al final nadie sabe quién es el que toma la decisión final de cómo queda la presentación. Y es más, como no estamos cerca, quizás el uno está fuera del país, el otro está en otra cosa y que solo tiene libres las noches y el otro solo tiene libres las mañanas, ¿cómo hacemos un trabajo en equipo si ni siquiera estamos juntos? Prezi tiene una herramienta para eso. Prezi funciona, tiene una potencialidad enorme con eso, porque se puede trabajar varios colaboradores en una misma Prezi, y entonces no tengo que estar haciendo 3, 4, 5 versiones. Todos pueden usar la misma presentación y pueden trabajar ya sea sincrónicamente o no. Puede trabajar el uno desde Quito, el otro desde Zurich, el otro desde África, y cada uno al horario que quiera, y como estamos trabajando en la misma presentación, todos van a ver los cambios que está haciendo cada uno, e incluso pueden escribir o poner comentarios que podemos definir. ¿Cuál es la versión que queda? Esa, la última, la que hemos logrado hacer entre todos a los distintos momentos, porque es la única en la que hemos estado trabajando todos. Entonces, esa es una gran ventaja que tiene Prezi, y eso aprenderemos en este mock. También cómo usar en múltiples dispositivos, cómo bajarme las apps de Prezi y para qué sirve el Prezi Viewer, que es el app que se puede usar en los celulares o en las tablets, cómo puedo compartir Prezi con esos dispositivos, etcétera. Y cómo puedo compartir rápidamente entonces una presentación, una Prezi que creé con plantilla, cómo la puedo compartir rápidamente por Facebook, por Twitter, por WhatsApp. ¿Cómo la comparto rápidamente? ¿Cómo mando un correo electrónico con una Prezi ahí mismo sin que ese correo electrónico sea tan pesado que el equipo del otro lo bloquee? Eso es lo que veremos entonces en el mock de Prezi. Entonces, con esto hemos hablado de las presentaciones interactivas de Prezi que vamos a crear con Prezi, y les agradezco mucho por su atención. Pasaremos entonces a la parte de preguntas. Muy buenas tardes, les saluda Marcela Peña Herrera.
Este espacio está destinado para que puedan solventar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática del webinario. Pueden intervenir con sus preguntas a partir de este momento a través del chat. Sí, tenemos la primera pregunta. En Prezi, ¿hay alguna versión para el escritorio en Windows? Prezi tiene una versión de escritorio, sí. Esa versión está diseñada para que, si acaso yo no tengo este momento Wi-Fi, pueda trabajar mis presentaciones en la versión de escritorio. Pero esa versión o se te puede descargar siempre y cuando tú tengas una licencia pagada. ¿Y por qué? Porque Prezi tiene distintos tipos de licencia. Obviamente cada licencia te da mayores ventajas, pero la licencia gratuita te da un montón de herramientas que con eso ya creas unas presentaciones de mucha calidad. Pero estas cuestiones más bien vienen ya con las licencias pagadas. Les digo honestamente, hasta el momento yo no he necesitado una licencia pagada. Entonces, y la mayoría de mis alumnos no lo ha hecho. Es muy, muy buena esta opción. Diego nos pregunta, ¿la versión gratuita de Prezi sirve para exposiciones avanzadas? Por supuesto, las exposiciones avanzadas implican que más en el diseño y en el tipo de contenido que tú muestres. Pero toma en cuenta entonces que las herramientas básicas de Prezi son ya avanzadas, es decir, esto de Zoom, esto de trabajo colaborativo, esto de hacer giros, todo eso viene en la licencia gratuita. En las licencias más bien pagadas, las de business, vienen ya más bien herramientas de analíticas, como por ejemplo el hecho de que tú puedas rastrear a la audiencia de tus presentaciones y puedas saber cuántos la vieron, cuántos no la vieron, etcétera, etcétera. O tener estadísticas sobre eso. Pero en realidad la versión básica, la licencia básica te da para crear presentaciones de alto impacto. Angélica nos pregunta, en Prezi, ¿puedo descargar las diapositivas y si es necesario que exista internet para visualizar? Bueno, primero aclaremos, Prezi no te crea diapositivas y esa es una ventaja. Obviamente en cada paso que tú vas haciendo, porque Prezi trabaja en una ruta, ¿no? En cada paso tú ves algo y ese algo puede parecer una diapositiva, pero en realidad no lo es. ¿Puedes descargar una Prezi? Sí, Prezi puede descargarse como un video o como un PDF. Y entonces puedes usar cualquiera de esas dos opciones en caso de que no tuvieras internet. Pero acuérdate, lo mejor que puedes hacer es olvidarte de ese término diapositiva. Prezi no funciona así. Ronnie nos pregunta, ¿puedo convertir las diapositivas en PowerPoint a Prezi? Claro, esa es una de las herramientas más fáciles de Prezi. Digo, yo quiero todo este contenido que tengo en PowerPoint, lo quiero pasar a Prezi, pero no tengo que digitarlo todo una vez más. Sí, se puede. Tú puedes insertar todo el contenido de un PowerPoint en una Prezi con los diseños de marcos y cosas que ya tiene la Prezi y se lo puede hacer de manera muy, muy fácil. Mariela nos pregunta, ¿existe la posibilidad de inicialmente dejar visible solo para mí la presentación que estoy trabajando en la versión gratuita de Prezi? A ver, la versión gratuita de Prezi crea presentaciones públicas. ¿Pero qué significa públicas? Que tal vez las personas de Prezi podrían verla, ¿sí? Porque no está cerrada para que se... A ver, no quiere decir que ya son visibles para todo el mundo. No, no funciona así. Las personas van a poder ver tu Prezi cuando tú la compartas. Entonces, si tú estás trabajando en esa presentación, quizás los ejecutivos de Prezi la puedan ver, pero no va a ver el resto del mundo que no te interesa que vean la presentación. Esas personas la van a ver cuando tú las compartas tu Prezi, cuando tú les des ese link de acceso. Entonces, la versión gratuita te hace eso. ¿Qué es lo que pasa con las versiones pagadas? Que ahí sí tienes la posibilidad de decidir que tu Prezi no sea pública, entonces que tus datos o cosas sean sellados para que nadie los pueda ver.
Cuando tú trabajas en alguna empresa donde se necesita que haya bastante seguridad en eso de la información, ahí sí te conviene comprar una licencia pagada, que tampoco son muy caras, realmente es algo muy barato, porque todos tendemos a creer que PowerPoint es gratuito. No, no es gratuito. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a bajarnos una versión craqueada y por eso tenemos PowerPoint gratuito, pero en realidad una licencia PowerPoint es bastante cara. Las licencias de Prezi hay de todo precio. Si tú eres, por ejemplo, o trabajas en una institución educativa, hay licencias gratuitas educativas que te dan muchas ventajas más que las licencias gratuitas generales. Y si encima tienes una licencia pagada, pues tienes muchas mayores opciones. ¿Cuáles son los beneficios de Prezi a comparación con PowerPoint? Desde mi punto de vista, el primer beneficio es esto que te decía, que trabaja online. Entonces, yo no tengo que tener instalado el programa en mi computador. Tú te compras un computador nuevo donde no tiene instalado más que el explorador de Windows, ¿y qué haces? ¿Esperas hasta que tu ingeniero de sistemas te instale todo para poder trabajar en una presentación? No. Directamente puedes entrar al Internet, a Prezi, y puedes crear tu presentación. Puedo compartir la presentación con suma facilidad. Eso digo simplemente como compartir en WhatsApp alguna cosa, comparto el link de la presentación y ya está. Y esa es una de las grandes ventajas. Puedo hacer que otra persona también utilice mi presentación y la haga unos cambios y pueda tener esa presentación también. Sí, súper fácil. Ahora, ¿cuál es la desventaja? En todo caso, que al trabajar online, también eso, si no tienes un buen internet, sí puede generar un poco de conflicto. La ventaja ahora, creo yo, es que casi todo el mundo tiene un buen internet, incluso en sus celulares, y no necesita de tener gran internet en todo lado. Silvana nos pregunta, ¿puedo transferir la propiedad de un Prezi a otro usuario? No sé si existe esa idea de transferir la propiedad, no. En tu licencia de Prezi, cuando tú creas tu cuenta de Prezi, ahí tú tienes las Prezis que tú has creado o las Prezis que te han compartido. Entonces, si tú quieres que otra persona utilice esa Prezi, pues compártela. Y compártela con permisos de edición y ella también va a poder hacer eso, va a poder tenerlo, puede copiarla y puede tenerla ella en la suya y cambiarla y hacerla. Tú decides el nivel de permisos que le das a la otra persona. Le das un permiso para verla solo un momento mientras yo estoy haciendo la exposición, entonces vas a tener que usar una opción que se llama presentar en línea, que tiene Prezi y que solo le permite a la persona ver la presentación mientras tú estás mostrándola. O simplemente utiliza la opción para compartir, donde la persona va a poder ver cuando ella quiera, pero tú ya le compartiste y solo puede verla. Incluso con esa opción tú puedes decidir después de un rato decir yo ya no quiero que siga viéndola, puedo desactivar esa opción. O puedes también decidir que no, que quieres que además sea un editor de tu Prezi, que también te ayude a editar la Prezi para esto que hablábamos del trabajo colaborativo. Entonces esas opciones las tiene Prezi. Daniel nos pregunta, ¿en Prezi se puede crear o no gráficos estadísticos como en Excel? No, Prezi no es para crear gráficos estadísticos. O sea, sí hay herramientas que te pueden ayudar con eso, pero yo creo que ahí es realmente más fácil coger el gráfico, crearlo en algún programa específico para el gráfico y más bien pegarlo acá. Porque como que no tiene mucho sentido tratar de crear la presentación. Es como que tú me preguntaras si realmente en PowerPoint se debe crear el gráfico. Claro que hay esa opción, pero casi nadie lo utiliza. ¿Por qué? Porque es más fácil crear el gráfico en una donde realmente se crea el gráfico y ahí se lo pega. Entonces en Prezi, en las licencias gratuitas ni siquiera hay esa opción, pero yo sugiero que en todo caso más bien la copies y la pegues como imagen y ya está. Angélica nos pregunta, al referirse con compartir la presentación con la licencia gratis, ¿es a la acción de compartir el link o a mi perfil o a la comunidad de Prezi? Es la acción de compartir el link, ¿sí?
tú no tienes un perfil en Prezi, no es una red social. Prezi es un programa que tiene licencia, entonces tú entras a tu programa, con tu licencia, ahí tienes tus presentaciones, puedes crear las nuevas, tienes las plantillas que puedes usar, etcétera, etcétera. Y entonces, si quieres compartir, tú compartes un link. Ese link, el momento de compartir, tú decides los permisos que quieres darle y entonces ese link le va a permitir a una persona hacer una cosa o la otra, o sea, solo verla o verla solo por un tiempo y hacer editor o hacer comentarios adicionales, etcétera. Alejandra nos pregunta, ¿existe alguna forma de imprimir la presentación para entregar a los asistentes a la reunión? Por supuesto, como les comenté hace un ratito, Prezi se puede descargar como video o como PDF. Entonces, si quieres imprimirlo, la mejor forma de hacerlo es descargar la presentación como PDF y ahí lo pueden imprimir. Ahora, te digo honestamente, si la persona se va a llevar el link y ese link puede verlo todo el tiempo que quiera, porque mientras tú le des permiso lo va a poder ver, casi nadie va a requerir que le des impreso. Pero si quieres hacerlo, existe esa posibilidad. ¿Qué características debe tener la presentación para que sea de alto impacto? Menos palabras y más acción. Es decir, no intentes llenar de información. El error más común que comete la gente al crear presentaciones es creer que debe de poner en la presentación todo lo que está hablando. No. Debemos generar ideas, frases que impacten, imágenes que digan más que 1000 palabras. Y eso hará que las personas estén más interesadas, más motivadas, que les quede la idea, que sea memorable, etcétera. Ronnie nos pregunta, ¿puedo grabar lo que hago en pantalla en Prezi como se hace en PowerPoint? Grabar lo que hago en pantalla en Prezi. No, en las licencias, sobre todo en las gratuitas, no tienes herramientas de ese estilo. Lo que pasa es que Prezi no es una herramienta para que tú añadas contenido en ese momento. Es una presentación, tú creas una presentación para mostrarla, no para trabajar en ese instante. Obviamente que Prezi tienes la opción de entrar a la ventana de edición de Prezi y ahí puedes poner comentarios o puedes poner cosas y todo que sí es importante, pero el rato que tú estás hablando con tu audiencia, en la presentación lo que estás mostrando es ya la versión final que has tenido en ese momento en Prezi. Silvana nos pregunta, si creo un Prezi para una empresa, ¿el proyecto debe ser creado en la cuenta de la empresa? Porque si la hago en mi cuenta, siempre saldrá mi nombre como creador. A ver, claro, por supuesto, o sea, cada vez que tú lo creas, va a quedar tu nombre como creador. Sin embargo, el momento de compartirla, lo que puedes hacer es darle permisos a la persona o a la cuenta de la empresa para que ya cuando está listo, lo que sea, copie esa presentación y entonces la pueda tener en su licencia como que fuera de ellos. O puedes crearla desde la cuenta de la empresa, ahí depende cómo se organice. Federico nos pregunta, ¿Prezi tiene compatibilidad para agregarlo a plataforma como Moodle, iTunes University o entre otras? No he probado la de, ¿cuál decías tú? iTunes University. Esa no la he probado, pero en Moodle, por supuesto. Es que hay que entender cuál es la idea. Estoy segura de que sí, porque la idea es que Prezi es un link de acceso. Entonces, si puedes poner links en esa plataforma, puedes poner una Prezi. Así de simple. Puedes incrustarla también para que esté como video, puedes incrustarla, o sea, se puede usar de esas maneras. Daniela nos pregunta, al realizar la presentación en Prezi, ¿puedo realizar trazos que permitan indicar algún tipo de énfasis? No, en la licencia gratuita sobre todo no. Angélica nos pregunta, ¿hay un límite de almacenamiento en la nube de Prezi o por la licencia gratis? Sí, hay un límite de almacenamiento en la licencia gratuita.
pero es bastante grande, entonces sí te va a permitir hacer un montón de precios. Ahora, la idea precisamente por eso es para que intentes hacer, aprendas en el mock a hacer las precios muy bien, para que no tengas que estar perdiendo espacio por estar haciendo borradores de precios que nunca vas a utilizar. Natalia nos dice, o sea, si la presentación no la pueda llevar en una flash o llevarle a presentar, por ejemplo, en una universidad, ¿necesito tener internet para presentar en la computadora? O sea, sí puedes llevarla si la descargas como video y así no necesitas internet. Pero, por ejemplo, hay ciertas funciones como el tener incrustado un video donde solo con el link vas a entrar al video. Eso no te va a funcionar porque el video no está cargado a la presentación, está simplemente puesto el link de acceso. Pero la presentación en sí, las imágenes, las cosas que has puesto en la presentación, sí se puede descargar en ese como video y puedes llevarlo en una memory para que puedas usarlo allá. Pero como te digo, ahora prácticamente en todo lugar hay una buena conexión a internet y puedes hacerlo tú. Y si no tiene la universidad, pues capaz que tu celular puede funcionar como módem de internet y con eso solucionas el conflicto y puedes presentarlo directamente desde la plataforma que te dará todas las opciones con mayor facilidad. Angélica nos pregunta, ¿hay un límite de almacenamiento en la nube de... Ah, perdón, sí, ya estaba esa. Ya. ¿Hay alguna norma que se deba cumplir para hacer una presentación en Prezi? No sé si te refieres a cuestiones de probidad, de no plagio, cosas así. Pues, por supuesto, en toda presentación, y no solo en Prezi, en PowerPoint y en cualquiera que utilices, tienes que tomar en cuenta los derechos de autor. Entonces, si tú tomas una imagen y la utilizas, pues tienes que mencionarlo. Si tú tomas o buscar entre las opciones que son de licencia que para utilización pública. Si haces en Prezi, deberías también hacer eso, pero no es que Prezi te va a bloquear una opción si es que utilizas algo que no esté debidamente citado o cuestiones así. Eso es algo que tú debes hacer. Lo que sí tienes que tomar en cuenta es que las Prezis que tú creas las tienes tú. Y si es que no quieres que se compartan, pues simplemente no lo haces, no lo compartes o no das el permiso de compartir. Entonces no es que nadie va a poder robar tus Prezis si es que tú no las compartes. En el nivel educativo, ¿qué uso se puede dar en Prezi fuera del mismo hecho de hacer presentaciones? Bueno, Prezi es un programa para crear presentaciones, entonces el uso que le puedas dar tiene que ver con eso. Pero puedes darles usos, múltiples usos. Ahora, te digo honestamente, yo soy docente y yo sí veo que cuando los chicos quieren hacer una presentación, les gusta más Prezi que las otras. Precisamente por lo que hablábamos, es porque es como más cercano a la forma en la que ellos ven y entienden y miran las cosas. A ellos les gustan las cosas inmediatas, rápidas, fáciles, directas, sin tanto bla, bla, bla y sin tanto texto. Entonces, Prezi puede ayudar en eso a lograr que se concentren. Y como es tan fácil de usar, pueden hacerlo ellos también sus propias Prezis. Entonces, el profe, por ejemplo, puede ser muy fácil que si están haciendo un trabajo en grupo, puedan trabajar con Prezi y así no tienen esa excusa de que no pude ir a la casa de mi compañero a hacer la presentación. Y además pueden compartirla al profe con facilidad y el profe no tiene que usar su correo electrónico para cargarse de archivos muy, muy pesados, sino que simplemente compartieron varios links y desde ahí ya los puede ver. Y nuestra última pregunta, ¿hay alguna página web para descargar o trabajar con plantillas para negocios? En la misma página de Prezi. La misma página de Prezi, cuando tú creas tu licencia, entras a la licencia y ahí tienes un montón de plantillas. Y Prezi, en el blog de Prezi también vas a poder usar, vas a poder ver algunas otras que te pueden dar ideas de cómo hacerlo. Si tú tienes ya una licencia, inclusive Prezi tiene una buena costumbre de mandarte mensajes o cosas todo el tiempo con plantillas, sobre todo de negocios, que puedes usar. Agradecemos la intervención de Cristina en nuestro 6º webinario gratuito 2018, Presentaciones interactivas con Prezi.
Para finalizar, vamos a darles a conocer nuestros cursos relacionados al área de la temática del webinario. Presentaciones interactivas con Prezi, ofimática básica, Google Drive, herramientas de Office 365. Agradecemos su participación. Esperamos que haya sido un gran aporte para su desarrollo profesional. Para finalizar, les extenderemos la invitación a participar en la quinta edición 2018 de nuestros cursos que inician el 31 de julio del 2018. Las matrículas se abrirán el 25 de junio del 2018. Para mayor información, les invitamos a visitar nuestra página web. Gracias por su presencia. Nuevamente agradecemos la participación de Cristina y a ustedes por asistir a nuestro webinario. Les invitamos a completar la encuesta de satisfacción. El enlace se va a reflejar en el chat. Les recordamos los requisitos para recibir su certificado de aprobación. Para obtener su certificado de asistencia en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos: asistencia al webinario de al menos 45 minutos y aprobar el cuestionario de evaluación con un mínimo de 70 puntos. De igual forma, el enlace lo pueden encontrar en el aula de webinarios. Se encuentra abierta la invitación para que se matriculen en nuestro MOOC, que es un curso de autoestudio y gratuito. Inicia nuestro MOOC el 31 de julio del 2018. Tiene una duración de 4 semanas y recibirán el certificado de 48 horas. Las matrículas se aperturan el 25 de junio del 2018. Nuevamente, gracias por su participación y nos encontraremos en un nuevo webinario. Muy buena tarde y gracias.